De un curso que tiene como nombre Pastoral Misionera y Obras Misionales Pontificias. Es importante en primera instancia que desagreguemos ese tema de pastoral misionera. Y vamos a empezar por la palabra pastoral, pastor, que acompaña, que guía. Pero en esencia, desde la parte eclesial, la pastoral es esa acción organizada que tiene nuestra iglesia para guiar, formar y acompañar a los fieles en su vida cristiana y obviamente llevar el evangelio a la realidad cotidiana. Como les venía diciendo, deriva de la misión de Jesucristo, quien es el buen pastor que cuida y guía a su rebaño. Por eso la pastoral tiene un objetivo específico y es facilitar que cada bautizado participe activamente en la vida de la iglesia. Pero existen diferentes pastorales y ustedes lo pueden vivenciar. De hecho, algunos de ustedes tienen participación en una pastoral específica, una pastoral que anima y motiva una realidad o un grupo poblacional específico. Hablamos, por ejemplo, de la pastoral catequética, la formación en la fe, para entender la doctrina cristiana, la preparación para los sacramentos, catequesis del bautizo, catequesis del sacramento de la confirmación, del sacramento de la primera comunión. Pastoral litúrgica, ese acompañamiento para vivenciar la vida sacramental, la oración comunitaria, proclamadores de la palabra, servidores del altar, participantes del canto litúrgico. Pastoral social, todo esto que tiene que ver con la caridad y con el acompañamiento a realidades particulares. Pastoral de la salud, acompañamiento a los enfermos, a los cuidadores de los enfermos, al personal médico. Pastoral penitenciaria para acompañar a los presos, a quienes acompañan a los presos, a los familiares de los presos. Pastoral de la movilidad humana para acompañar a todos aquellos que tienen que ver con inmigración. Pastoral de la esperanza, de la reconciliación, de la paz. Pero también debemos hablar de la pastoral misionera y precisamente por eso entonces podemos evidenciar que esa pastoral es el rostro de la iglesia en acción que está dedicada al bienestar de la comunidad. Ahora, ya hablamos de esa pastoral, ahora hablemos de la misión y ya podemos entender que la misión es ese llamado que la iglesia, y cuando hablamos de iglesia, usted y yo tenemos, todos los cristianos, de anunciar el evangelio a todas las personas, en todos los lugares y los tiempos, siguiendo un mensaje o un mandato misionero que todos lo conocemos de Mateo 28:19. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Y aquí hay un asunto particular y me alegra que muchos de ustedes sean laicos y es que la misión no es exclusiva ni nunca lo será de sacerdotes o religiosos. Todos los bautizados estamos llamados a ser misioneros. De hecho, desde el bautizo nos convierten en sacerdotes, profetas y reyes y el profeta es el que anuncia y denuncia y el profeta es el que lleva a cabo la misión. Esa misión tiene una naturaleza y es universal, es decir, para todos sin distinción de sexo, de condición particular. Se incluyen todas las culturas y las personas que están alejadas de la fe. Por eso es un ejercicio de compartir sin imponer, de llevar, de vivenciar primero ese encuentro con Cristo para luego compartirlo con los otros. Y hay unas actitudes que son misioneras: la apertura, el amor, el respeto, la acogida a los demás. Recordemos que la misión no solo es predicar y anunciar el evangelio, sino vivirlo, testimonio y compartirlo desde esa experiencia personal. Cada uno de la manera en la que se encuentra con Cristo, de esa misma manera también la comparte. No debemos quedarnos con esa gracia gratuita que se nos fue dada. De forma gratis también hay que entregarla, compartirla, llevarla a todas las personas. En este sentido, entonces, vemos que ser misionero es responder al amor de Dios compartiendo el mensaje de Jesús con quienes aún no lo conocen y fortaleciendo la fe de quienes sí lo conocen, porque es que ahí es donde tenemos ese gran reto. A veces nos centramos en quienes no lo conocen y los otros se van debilitando, o nos fortalecemos, como pasa hoy, en aquellos que son asiduos, que tienen fortaleza en su fe, y olvidamos a aquellos que tal vez están esperando ese acompañamiento. Pastoral entonces, organización, estructura, guía, acompañamiento, misión, la gran tarea de llevar ese mensaje, ese anuncio de un Dios que fortalece obviamente nuestra fe.
Esa unificación entonces de pastoral misionera nos habla en este entendido de una dimensión de la pastoral que busca llevar el mensaje de Cristo a quienes no lo conocen y de renovar la fe en quienes ya lo conocen. Entonces implica una evangelización directa con el testimonio de Cristo. La pastoral de la salud, público enfermos. La pastoral penitenciaria, público encarcelados. La pastoral de la movilidad humana, público los inmigrantes. Pastoral misionera, público, todo el mundo. Y busca la motivación misionera, la información misionera, llevar por todo el mundo este evangelio. Por eso es importante que no solamente hablemos de misión, sino que cada parroquia y ustedes que están en sus parroquias deben de tener un pequeño grupo o comunidad que se encargue de las misiones, pero no solamente para hacer una misión cada año o hacer un evento en el Domus, sino que cada mes se haga, por ejemplo, un rosario misionero los últimos sábados de cada mes, de manera que la gente se vaya concientizando. Vamos a pedir por los continentes oración, que se haga una misión específica en el año, ya sea en el sector, ya sea en el casco urbano, en el casco rural, ya sea en una institución, pero que se hable de misión, que se invite, por ejemplo, a la comunidad cada mes a un encuentro de formación para hablar de cada una de las obras misionales pontificias. Eso es pastoral misionera. Es no solamente lo que trae en el fondo, que es lo importante, predicar, sino generar acciones tendientes a que todos nos volvamos discípulos misioneros. Por eso, el gran propósito de la pastoral misionera es formar comunidades de fe vivas que reflejen el amor de Dios. Y tenemos varias opciones, ya se los decía. Esos grupos pastorales, que llamamos pastorales misioneras, se deberían encargar, o aquí les vamos a dar, o les voy a compartir unos pequeños tips para que ustedes lo hagan en sus comunidades. Crear un grupo de personas no superior a 15 en el que participen los catequistas, ojalá todos, que son los primeros misioneros, y representantes de los otros grupos parroquiales que se encarguen de ese particular sentido de la misión. Ojalá con encuentros quincenales o al menos una vez al mes, donde se desarrollen 4 vértices: oración, formación, comunión y proyección. Oración, espacios para generar esa unión entre Dios, a quien anunciamos, y nosotros como sus anunciadores. Espacios para un rosario misionero, Eucaristía del Día de las Misiones, espacios para hacer retiros espirituales, para hacer lección divina profunda, para invitar a la comunidad a esa vivencia de fe. Oración, formación, todo el tema de pastoral misionera, espiritualidad misionera, teología de la misión, qué es misión, fuentes de la misión, comunión, vivir como familia en torno a esos lazos que nos unen, y proyección, invitar a la gente a hacer misiones parroquiales, eventos específicos para los laicos, visitando las comunidades, querigma, el amor de Dios, el pecado que nos aparta del amor de Dios, la presencia de Cristo que se entregó por nosotros, pero que además de morir resucitó, lo que hace viva nuestra fe. Campañas de evangelización, jornadas en el colegio, en la escuela, en la alcaldía, en las instituciones, organizaciones específicas de nuestra parroquia. Formación de pequeños grupos misioneros. Entonces estas son de pronto algunas acciones que nos van a permitir entender que la pastoral misionera es esa invitación a una iglesia en salida, y tenemos un gran papa que nos lo vive insistiendo, el Papa Francisco. Iglesia callejera, iglesia accidentada, iglesia que vuela oveja, eso es misión. Claro, hay que vivir la fe en comunidad, dentro del templo, pero la misión implica salir de esas 4 paredes e ir en busca de la oveja, aunque tengamos que oler maluquito a oveja, pero no estamos siendo despectivos en el oler maluquito. Es como la experiencia que yo les comparto a ustedes para entender que la misión nos implica salir de la comodidad del templo a buscar otros templos que están afuera, otras personas que necesitan de nosotros. Y hay unos medios y hay unas fuentes específicas para la misión. Entonces tenemos la oración y los sacramentos, son los alimentos espirituales para fortalecer a los misioneros. La Eucaristía sobre todo, la Eucaristía como culmen del cristiano, como espacio donde Él está vivo, real y presente, donde nos alimenta para nosotros poder salir a alimentar a los otros. La oración en comunidad, la catequesis es fundamental. No nos podemos quedar en la catequesis presacramental o sacramental. ¿Por qué? Porque el niño hace la primera comunión, hace la confirmación y ya no tiene nada que hacer. Hay una catequesis que debe ser permanente hasta el día que uno se muera. Y eso lo debemos hacer los misioneros en esas fuentes y en esos medios de la misión. El testimonio de vida. Nada hacemos con predicar el amor de Dios si nuestra vida está llena de pecado y amargura.
No somos perfectos, pero debemos buscar esa posibilidad de ofrecer un testimonio de vida y un acompañamiento pastoral. Pero esa misión tiene unas fuentes y esa fuente primaria es la palabra de Dios. La Sagrada Escritura es la guía para la misión de la iglesia. Allí no solo está el mandato misionero, están las experiencias, están las prédicas, están las parábolas, está el camino a seguir, el mensaje que en esencia es la palabra real y viva del Dios que anunciamos. Está la tradición de la iglesia, la historia, la sabiduría de los padres, el magisterio de la iglesia. Contamos con documentos hermosísimos del Concilio Vaticano II, de los papas, de los demás concilios, de los sínodos, en los que se hablan de misión, de los encuentros, Aparecida, Puebla, Santo Domingo, entre otros documentos que invitamos a que ustedes se acerquen a leer, que son ricos para darnos cuenta de todas esas guías, esas orientaciones y esas respuestas a los signos de los tiempos, que es lo que realmente hace la iglesia. Y la espiritualidad misionera, que es esa vida interior que nos permite a nosotros hacer vida entonces esta pastoral misionera. Teniendo claro esto, la pastoral misionera tiene como una posibilidad de hacerse vida en nuestras parroquias. Y esa pastoral misionera se puede hacer vida por medio de las obras misionales pontificias o lo que conocemos como OMP, esas organizaciones católicas que tienen una autoridad, el Papa de turno, en este caso el Papa Francisco, y que están dedicadas a apoyar la misión universal de la Iglesia. Nos dan opciones. Tal vez nosotros en nuestra parroquia tengamos algunas de estas misiones o de estas obras en funcionamiento y ni siquiera lo sabíamos. Entonces vamos a conocer un poco o acercarnos a estas obras misionales pontificias para validar que aunque buscan acompañar la misión universal, cada una tiene una especificidad y un asunto particular que nos permite avanzar en este proceso de la pastoral misionera. Podemos decir que estas obras tienen una historia que se remonta a 1822, con la primera obra que fue fundada por Pauline Haricot, que es la obra de la propagación de la fe. Y estas obras, en esencia, las cuatro, buscan apoyar a la iglesia de la que nosotros pertenecemos, a la que nosotros hacemos parte, en esa misión de evangelizar, tanto espiritual como materialmente. Ojo, son dos elementos fundamentales. Lo espiritual, claro, hay que compartir el mensaje de amor, querigma. Hay que llevar el anuncio del evangelio, de la palabra del Dios vivo que se entregó y que resucitó por nosotros. Ese acompañamiento espiritual es para aquellos que hacemos parte de un camino y que necesitamos fortaleza, y aquellos a quien no conocen todavía de esta palabra y están esperando. Obviamente les reitero, sin imposiciones. Y lo parte económica, porque hay muchos misioneros que están en lugares específicos haciendo esta tarea y necesitan de recursos económicos para su sostenimiento, para su transporte, para su alimentación, para sortear diferentes dificultades. Entonces lo espiritual y lo material es fundamental en estas OMP, que permiten entonces a todos los fieles apoyar las misiones, ya sea desde su hogar, orando, apoyando económicamente o incluso yendo a lugares de misión. Ya hay muchas congregaciones, hay muchas posibilidades para que los laicos, sin necesidad de una consagración específica como sacerdotes o religiosos, también hagan una misión muy específica. Y vamos a hablar entonces o acercarnos a esas cuatro obras misionales pontificias. Tenemos la obra de la propagación de la fe, tenemos la obra de la infancia misionera, tenemos la obra de San Pedro Apóstol y tenemos la unión misional del clero. Vamos a hablar entonces de la obra de la propagación de la fe, que promueve la ayuda espiritual y económica a las misiones en lugares donde la iglesia es aún joven. Fue fundada por Pauline Haricot. Entonces, recordemos, promover ayuda espiritual, oración, acompañamiento, cercanía desde el espíritu y economía, aportes económicos para salvaguardar la subsistencia de los misioneros en esos lugares donde aún es incipiente este trabajo, donde se está tratando de acompañar todo el proceso particular de esta obra de la propagación de la fe. Obra de la infancia misionera. Todo tiene que empezar desde la primera etapa de la vida. Entonces involucra a los niños, los volvemos misioneros, los animamos desde pequeños a ayudar a otros niños en países necesitados.
orando por ellos y también recogiendo. Muchos de ustedes están en la infancia y la juventud misionera, donde hacemos formación misionera para que el niño sepa qué es misión, que hay niños en el mundo que hacen misión y que necesitan de nosotros para hacer misión. Hacemos espacios específicos, rifas, actividades para recoger dinero y los niños desde pequeño se animen a acompañar este bonito proceso misionero. Entonces la obra de infancia misionera, que fue fundada por Monseñor Charles de Forbin Johnson, permite precisamente ese acompañamiento a la infancia y a la juventud misionera en el mundo. Tenemos la tercera obra, que es la obra de San Pedro Apóstol. Y aquí apoyamos la formación de seminaristas y religiosos en los territorios de misión, fundada por Jean Bigard. Entonces aquí ya hablamos de formación de esos sacerdotes y de esos religiosos que se encargan de acompañar la misión en los territorios de misión específicos que se tienen alrededor del mundo. Entonces aquí ya hablamos de formación de estos seminaristas y de estos religiosos. Y por último, la unión misional del clero, que fomenta obviamente la formación entre sacerdotes, religiosos y laicos, listo, de todos en su universalidad. La obra de San Pedro Apóstol específicamente para aquellos seminaristas y religiosos que están en tierra de misión, pero esta unión misional del clero es el clero en su completitud, fuera de los territorios de misión, en todo el orbe, en todo el mundo, esa formación misionera entre sacerdotes, religiosos y laicos, porque no solamente es apoyar la parte económica y espiritual, sino que hay que formarnos antes para hacer este tipo de acompañamientos. Vamos entonces a resumir un poco las obras misionales pontificias. Devolvamos. Obra de la propagación de la fe. La primera, fundada en 1822 por Pauline Marie Haricot, una joven laica francesa. Listo, aquí ya empezamos a ver el papel de los laicos. Pauline Haricot entonces funda una obra que tiene como objetivo promover ese apoyo espiritual y económico de las misiones. Perfecto, y tiene una meta particular y es que todos los fieles católicos participen de esa misión universal a través de la oración y mediante la ayuda económica para las misiones. Hay unas acciones puntuales. Uno, recogida de donaciones. Por ejemplo, Pauline Haricot promovió un sistema de donaciones semanales para apoyar a las misiones. Hoy en día, la obra continúa organizando colectas anuales, que es lo que conocemos como el DOMUNT, Domingo Mundial de las Misiones, que incluso acabamos de celebrar el 20 de octubre, que en diferentes parroquias hacen bazares, hacen ventas, hacen rifas, un solo día, pero es la posibilidad de recoger estas donaciones. Y obviamente también la creación de grupos de oración específicos para orar por las misiones. ¿Sí? Para orar por los misioneros en el mundo, desde el rosario misionero, desde cualquier otro tipo de experiencia de oración, pero precisamente para nosotros no podemos estar allá misionando, pues oremos por los que sí están en territorio de misión. Es entonces esa primera obra que se centra mucho en la parte económica y espiritual, asegurando que se tengan esos recursos necesarios para que allá, en esos lugares donde la fe aún no está tan arraigada, o tienen situaciones vulnerables pueda desarrollarse. Aporte espiritual, aporte económico desde esta obra de la propagación de la fe. La obra de la infancia misionera aproximadamente se funda en el año 1843. Vemos entonces como Monseñor Charles de Forbin Johnson, obispo de Nancy en Francia, pues se interesa por educar a los niños en la fe y el compromiso misionero desde temprana edad, enseñándoles a orar y ayudar a otros niños que necesitan de esa misión. Por eso entonces hay una meta particular y es fomentar en los niños, las niñas, y ahora se habla también de la juventud misionera, ese sentido de fraternidad y solidaridad misionera, permitiendo ayudar a otros niños de su misma edad que se encuentran en otros países sin muchos recursos y sin muchas posibilidades que de pronto se puedan tener en otros lugares. Hay dos acciones puntuales, la formación misionera infantil,
Sí, hay unos programas catequéticos y actividades para que los niños aprendan sobre la misión. De hecho, nosotros en las obras misionales pontificias Colombia y en otras obras misionales de otros países, pues tienen unas cartillas, tienen una formación específica que los que son animadores de infancia misionera siguen con sus niños para que ellos se formen y sepan que esto es un asunto que requiere de estructura y de una base sólida. Y campañas de solidaridad, así como vivimos los adultos el Domuns, también se establecen campañas para que los niños recauden fondos de una manera creativa, busquen donaciones escolares, ropa y otros recursos que se envían para esos niños que están en esas zonas de misión. Esta obra podemos decir que es la única de la OMP dedicada específicamente a los niños, ¿sí? Tanto en el sentido de educarlos en el espíritu misionero como el de ayudarles a entender su rol activo en la misión de la iglesia. Vamos ahora con la tercera obra de San Pedro Apóstol, fundada alrededor de 1889. Se habla de que los fundadores fueron Jean y Stéphanie Bigard, madre e hija de origen francés, buscando apoyar la formación de sacerdotes y religiosos en los territorios de misión, especialmente donde la iglesia está naciendo o está en crecimiento. La meta entonces es clara: asegurar que todas las comunidades cristianas en territorios misioneros tengan sacerdotes bien formados y acompañamiento de religiosos. Por eso estas obras, de pronto, ¿qué acciones puntuales tienen? Becas para seminarios y formación religiosa. Es decir, se recaudan fondos destinados a la educación y la formación de seminaristas y candidatos a candidatos a la vida religiosa en esas áreas de misión. Y también la construcción y el mantenimiento de los seminarios, la infraestructura física, educativa en esos territorios de misión para que existan lugares donde se puedan crear. Entonces, si hablamos del África, un territorio grande de misión, es buscar esas donaciones para que los seminarios que allí existen, dificultades en los recursos económicos, pues se cuente con un mantenimiento para que continúen estas instalaciones físicas y se continúen estos pensum, estos currículos, estas formaciones para que esos lugares de misión tengan sus sacerdotes y sus religiosos propios formados específicamente en asuntos propios de la misión. Podemos decir entonces que es la única obra misionera pontificia dedicada a la formación de los líderes eclesiásticos en las misiones, garantizando que existan esas personas capacitadas. La misión debe ser un asunto visceral, pero necesita formación y más los sacerdotes y los religiosos. Y cerremos con la Unión Misional del Clero, hoy conocida como Unión Misional Pontificia, fundada por el año 1916 por el padre Paolo Manna, misionero del Instituto Pontificio para las Misiones Extranjeras PYME, con un objetivo muy claro: fomentar entre sacerdotes, religiosos y laicos el sentido misionero y esa responsabilidad de difundir el Evangelio, promoviendo una conciencia misionera. Y hay también dos acciones puntuales: la formación misionera para el clero y para los laicos, con programas de formación misionera como este que ustedes están haciendo. Esto hace parte de esta obra misionera pontificia. Y la promoción de la Jornada Mundial de las Misiones, ¿sí? Porque es clave esta obra para organizar estos eventos globales que buscan acercar a toda la humanidad en este camino propio de las misiones. Y esta obra, digamos que es distinta de las otras porque no se centra tanto en la ayuda económica directa, sino más bien en fomentar el espíritu misionero de los agentes pastorales. Es decir, el objetivo es inspirar al clero, a los religiosos, a todos nosotros laicos, una actitud misionera activa para que las comunidades obviamente se involucren también. En ese sentido, queridos y queridas, es importante que con esta pequeña o pequeño acercamiento a las obras misionales pontificias y a la pastoral misionera, tratemos de buscar esa forma de que en nuestras parroquias tengamos la presencia de ese grupo organizado. No importa el tamaño, yo les hablaba de 12, 15 personas, pero de personas que se encarguen de hacer esta información, de que existe una mampara, una cartelera, donde se esté hablando de qué es misión, dónde están los territorios de misión, qué son las obras misionales pontificias, que la gente sepa esos espacios de formación, o que, por ejemplo, antes de las Eucaristías, el sacerdote permite unos 10 minutos de catequesis para que le hablemos a la gente de misión, para que también busquemos esos espacios específicos. Hay misiones diocesanas,
¿sí? Hay misiones específicas que nos permiten a nosotros acompañar todo este tema de la pastoral misionera. Este curso tiene esa esencia. Uno, que identifiquemos en nuestra vida pastoral y parroquial cuál de estas cuatro obras existen, ¿cierto? Generalmente la obra de la infancia misionera está regada por el mundo entero. Las otras tal vez no las sepamos diferenciar muy bien, pero con este espacio podemos acercarnos a su diferenciación e identificarlas y empezar a crear dentro de nuestras comunidades esa pastoral misionera que nos va a permitir a nosotros acercarnos a este espacio